¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo videíto acá desde un domicilio. Estamos con mi sobrino buscando una caída de presión producto de una posible pérdida. Dado que bueno, la casa está varios metros atrás y no sube el agua al tanque como debería ser. Estuvimos recorriendo toda la cañería, polipropileno, bicapa, está relativamente a un nivel de muy poca profundidad, porque arriba de esta tierra iría contrapiso, carpeta, porcelanato, cerámica, baldosa, pintura, lo que le quieran poner. Estuvimos recorriéndola en líneas generales, es una instalación humilde. Podemos encontrar alguna acople, podemos encontrar alguna unión doble, alguna rosca de pobre calidad. Después la cortaré y la mostraré y haremos una como corresponde. Pero bueno, no sube el agua, no sube el agua, no sube el agua. Recorriendo la cañería, miren lo que encontramos acá. Unión doble epoxi. Si no está tapada ahí, pega en el palo. Vamos a tratar de aflojarla. Obviamente va a ser difícil, pero va a servir para hacer fuerza en la vida real a la Pico del Oro Diasoni, que la vengo probando y la vengo usando desde el día que les dije que entraba en toma de contacto. Aflojó. Se la banca la Biasoni, boludo. Muchos dirán, sí, pero tenés que hacer fuerza en el hexágono grande con la Biasoni. No, la Biasoni está aguantando la fuerza que le hace la grande. Bueno, como era pensado, esto va a estar recontra agarrado, ¿no? De todas maneras, era simplemente para probar la resistencia del artículo. Les sugiero, para todo aquel que les sirva el dato, que tengan siempre en la caja de herramientas un cierrín de estos que verdaderamente están diseñados para cortar placas de yeso. Yo para lo que menos lo usé es para cortar placas de yeso. La verdad, espectacular. No se ve tapada la unión. No se ve tapada la unión. Si bien comienza ahí una corrosión, pero no se ve tapada. Así que bueno, nada, seguimos buscando. Vamos a mirar previamente, fíjate ahí, qué presión hay en la red, porque si no hay presión de red, no hay presión de red. Olvídate. No hay presión de red. Bueno, nada, firma ahí el chorrito que sale. Está prácticamente descubierto el problema. No está habiendo presión en líneas generales. Falta identificar la pérdida, porque con todo cerrado el medidor sigue girando. Así que vamos a tratar de localizar la pérdida. Hubiese apostado que esta se encontraba un poco peor, dado que es hierro. Y bueno, no es lo que corresponde, pero vieron que esto es lo que se encuentra uno cotidianamente en los domicilios, y también es como generalmente yo pruebo las herramientas. Está el que le gusta, está el que no le gusta, pero esto es la vida real, es así. Les mando un saludo. Sí, bueno, observen la calidad de las roscas. Acercate. Si la cámara me acompaña como hacíamos antes, observen. Bueno,
Este es el accesorio que sigue. Por eso es la pérdida. No hay rosca. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de limpiarlo todo lo que se pueda. Vamos a recurrir a esta herramienta que verdaderamente se ha hecho muy solidaria. Entra en la caja, sirve para prácticamente todo tipo de materiales. Parece un infomercial, ¿no? Algo mejores infomerciales que un afamado tester de herramientas y que Mantecol. Pero lo mío no es hacer infomerciales, lo mío es reparar instalaciones, cuestiones técnicas. Ser un cabrón, pero honesto. Ah, y aprovecho para decirle al señor Víctor Suárez, en caso que exista, que sin incurrir en comentarios homofóbicos, cada uno sale del closet cuando quiere, yo no tengo problema en aceptarte, Víctor. Pero bueno, aprovecho para decirte que te lleves este paquete para Mendoza. Llevate este paquete para Mendoza. Y previamente voy a estar arreglando con Cecilia Barroso, que es a la que le mando un saludo, que sé que es de Mendoza, a ver si me puede recepcionar todos los paquetes que estoy mandando para aquel lado. Les mando un saludo y bueno, vamos a seguir con el tema. Para, no cortes todavía, que quiero que vean una rosca. Una rosca desarrollada más o menos como se debe. Dejó de girar, ¿no? Sí. Bueno, entonces la pérdida la tenemos de acá para allá, porque las roscas que estaban hechas con, bueno, ya la vieron en la partecita anterior. Yo voy a ver si puedo pegar todo esto por TikTok, pero la idea es que el agua viaje hasta unos 10 metros más. O sea, bueno, sacándole esas pérdidas, si bien ya se llamó Aguas Argentinas, pues esto no es una presión de trabajo. Si bien ya se llamó Aguas Argentinas, para que venga a corroborar, pero estaba subiendo. Nada, ya localizamos las pérdidas. Al taparlo, bueno, tenía una tapa para hacer toda la demostración, pero vieron cómo es. Yo siempre les digo, pinten las cosas, pues se pierden. Nada, no encontramos la tapa. Pero al taparlo con la mano, cosa que no podría hacer si hubiese buena presión, bueno, quizás uno que tiene un poco de fuerza sí, yo lo puedo hacer, pero me mojo al pedo. Hago todas estas aclaraciones para los hackers, los hitters, los ghosts, los bosta, los giles. Nada, bueno, deja de girar el medidor, o sea que la línea aproximadamente en 20 metros está bien. El problema está de acá para allá. Así que bueno, ahora vamos a seguir y nada, limpieza de tanque en forma inexorable porque está entrando tierra dentro de la cañería por barrido, mecánica de los fluidos. Está entrando tierra y bueno, vamos a hacer una limpieza de tanque.
Sigan viendo. De utilizar la llave, ustedes saben que la utilizo en todo lo hexagonal que se pueda. La verdad. Hermosa unidad, ¿eh? No se descarta una segunda, no se descarta una segunda compra de estas. Ahí encontramos la tapa. Andaba a mostrarles a los muchachos que no gira el medidor. Unir esta línea con el caño que viene y vamos a tener la certeza si la pérdida está de acá para adelante o en el caño que va hacia la otra vivienda. Para mí está en el caño que va para la otra vivienda por el estado de las roscas. No, eso no estaba sellando. Entonces, sumado a que hay poca presión, un poquito que pierde para un lado, un poquito que pierde para el otro, te falta ese metro, porque a la última canilla llega agua. Acá vamos a poner una cupla. Esto es para probar nada más, no vamos a sellar nada, vamos a hacer una prueba de unir los dos. Esto es una pulgada. Bueno. Hay una unión doble. Esto es netamente una prueba, ¿eh? No empiecen a romper las pelotas. Me gustan los trapos más discretos, pero bueno, es lo que me dieron. Ah, está choteada. Es una aviación hermosa. Se ha ganado mi cariño, ¿eh? Nos va a faltar 10 centímetros de caña, ¿eh? Vamos a poner una cuprita y una acople, dijo, para probar, pedazos de... Sí. Bueno, Mariela, ahí está cargando. Si bien carga poquito porque, bueno, tenés que hacer el reclamo, como te dije. Pero con esto está más que bien para que se te llene el tanque en un rato. O sea, no deberías estar sin agua. Está limpio, salió un montón de tierra. Y bueno, hay que ahora, una vez que se llena, le pongo la T a tu hermana y bueno, ahí si se soluciona es porque la pérdida estaba ahí. Si no, va a tener que sacar el caño de ella y fijarse a ver qué es lo que está pasando. 600. Le voy a hacer una foto compuesta, porque yo mis herramientas las limpio con un aerosol, un mecánico, algo de eso, ¿vieron? Para que queden espectaculares. Pelotudo. Haciendo fuerza en la vida real.
estaba con el cartillo, ¿no? Va como piña esta francesa, la verdad, espectacular. Me alegra haber gastado 32 pesos en esta herramienta. La tengo que probar de este lado, pero la que la vengo usando es para todo lo que pueda ser hexagonal o cuadrado y entre, le doy un lujo.